¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 86% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video de tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 31 de mayo. Empecemos con la Copa do Brasil o la Copa de Brasil. El encuentro entre Fortaleza versus Palmeiras. Son los partidos de vuelta. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Fortaleza es un equipo irregular. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates. Así que Palmeiras viene bien. Aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, un empate, una victoria para Fortaleza y segunda victoria para Fortaleza. Es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo va Fortaleza como local. Y Fortaleza como local tiene 4 victorias, un empate, así que Fortaleza juega bien como local. Y Palmeiras como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Palmeiras juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Fortaleza y un 33% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Cruzeiro versus el Gremio. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Cruzeiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Así que Cruzeiro no juega nada bien. Y Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Gremio juega bien o viene bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Cruzeiro, segundo empate, segunda victoria para Cruzeiro y una victoria para Gremio. Es decir que Cruzeiro es el favorito. Vamos a ver cómo va Cruzeiro como local. Y Cruzeiro como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir, Cruzeiro juega bien como local. Y el Gremio como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Gremio juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Cruzeiro y un 24% a que gana Gremio. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que primer tiempo como mínimo se hará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Botafogo versus el Atlético Paranaense. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas, a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Botafogo viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Atlético Paranaense no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético Paranaense, segunda victoria para el Atlético Paranaense, una victoria para Botafogo, tercera victoria para el Atlético Paranaense y un empate. Es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. O sea, cómo le va a Botafogo como local. Y Botafogo como local tiene 4 victorias, un empate, así que Botafogo juega bien como local. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que como visitante no juega nada bien. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Botafogo y un 50% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera de Colombia, el encuentro de la América de Cali versus el Millonarios. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al América de Cali de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Así que el América de Cali juega bien. Y veamos cómo le va a Millonarios. Millonarios de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias,
2 victorias, 2 empates. A ver, disculpe, 1, 2, sí, 2 victorias, 2 y 3 empates. Así que el Millonarios viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Millonarios, un empate, una victoria para América de Cali, segunda victoria para Millonarios y segunda victoria para América de Cali. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va a la América de Cali como local. Y la América de Cali como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que la América de Cali juega bien como local. Y Millonarios como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Millonarios juega irregular como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el América de Cali está en la posición 1 con 4 puntos. Y Millonarios está segundo también con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el América de Cali y un 40% a que gana Millonarios. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Europa League, el segundo torneo más importante de Europa a nivel de clubes, en la gran final del Sevilla versus la Roma. Sevilla, que es el rey de copas de la Europa League. Veamos si bajas. Vamos a ver. Sevilla tiene 3 bajas y la Roma tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Sevilla viene bien. Y la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que la Roma juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Sevilla, segunda victoria para Sevilla y una victoria para la Roma. Es decir que Sevilla es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Sevilla como local. Y Sevilla como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Sevilla como local juega irregular. Y la Roma como visitante tiene 2 derrotas, 3 empates. Así que la Roma no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Sevilla y un 18% a que gana la Roma. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Es una jugada arriesgada. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners, y más 0.5 goles, que como mínimo Sevilla hará un gol. Recuerden, la jugada arriesgada, que es BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles, más 7.5 corners y más 0.5 goles Sevilla. Nos vamos a la siguiente torneo y nos vamos al Mundial Sub-20, el encuentro entre Brasil versus Túnez. Veamos si hay bajas. No hay baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Brasil de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que Brasil viene bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Túnez de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria. Así que Túnez no juega nada bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va a Brasil como local. Y Brasil como local tiene 4 victorias, un empate. Así que Brasil juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Túnez como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que Túnez no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Brasil y un 33% a que gana Túnez. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es gana el local, y multigoles, que habrán de 1 a 4 goles. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, gana el local y multigoles de 1 a 4 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Inglaterra versus Italia. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Inglaterra de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que la Inglaterra viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Italia de los últimos 5 encuentros tiene
2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se puede decir que Italia también viene bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para Inglaterra, segunda victoria para Inglaterra y tercera victoria para Inglaterra, es decir que Inglaterra es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Inglaterra como local. Inglaterra como local tiene 4 victorias, un empate, así que Inglaterra juega bien como local y como mínimo hace un gol. Italia como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que Italia juega bien como visitante y como mínimo hace 2 goles. Las casas de apuestas dan un 60% a que gana Inglaterra y un 30% a que gana Italia. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si vas al canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, que eso nos ayuda mucho. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.